No era solo una sartén, era todo lo que le quedaba en el mundo. Un disco de hierro negro, pesado con el recuerdo de fuegos que ya no ardían y comidas que nunca volvería a compartir. Era un ancla y un escudo, el único legado de una vida que se había deshecho en polvo, igual que el polvo que ahora se pegaba a su piel, bajo el sol implacable de una tierra que no conocía su nombre. Llegó a ese lugar sin nombre aferrada a su mango, sintiendo el frío del metal contra la palma de su mano, un frío que era la única certeza en un horizonte que temblaba de calor y promesas vacías. La gente la vio llegar, una figura solitaria recortada contra el resplandor del atardecer, y en sus ojos no había compasión, solo una curiosidad dura, afilada como el filo de un cuchillo. Para ellos, no era una mujer, era un presagio, una pregunta sin respuesta que caminaba por la calle principal de su pequeño y olvidado mundo. No sabían que en su silencio cargaba el estruendo de un pasado violento, y que su mirada, aparentemente vacía, era un pozo profundo donde se ahogaban los fantasmas. Vino buscando un final, cualquier final que la liberara del principio, y se encontró con un comienzo tan brutal y honesto como la tierra que pisaba. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y suscríbete si quieres más contenido como este. El pueblo era un puñado de casas de adobe agrietadas por el sol y la indiferencia, un lugar donde los secretos se pudrían lentamente bajo los porches, y las miradas de soslayo eran la única forma de comunicación. A Elena, como se hacía llamar, nadie le ofreció agua ni una palabra amable. Le ofrecieron trabajo, el tipo de trabajo que nadie más quería: fregar los suelos de la cantina, un suelo pegajoso por el alcohol derramado y la desesperación. Aceptó sin regatear. Sus manos, que una vez conocieron la suavidad de la harina y la calidez de la masa, aprendieron la aspereza de la lejía y el frío del agua sucia. Dormía en un pequeño almacén en la parte de atrás, y su única posesión, la sartén de hierro, descansaba junto a su catre como un perro guardián. Fue allí donde la vio por primera vez Ricardo, el dueño del rancho más grande de la comarca, un hombre cuya cara era un mapa de arrugas talladas por el sol y la soledad. No era un hombre dado a las palabras. Sus ojos, del color de la tierra seca, lo decían todo. Vio la forma en que ella trabajaba, con una eficiencia silenciosa y metódica, como si cada movimiento fuera una batalla ganada contra el caos, y vio la sartén. Un día, el cocinero del rancho se emborrachó y desapareció. Los vaqueros, hombres de apetitos tan grandes como el cielo que los cubría, amenazaban con amotinarse. Ricardo entró en la cantina, su sombra llenando la puerta, y sus ojos encontraron a Elena. No le preguntó si sabía cocinar, simplemente señaló con la barbilla hacia la cocina vacía del rancho. «Venga», dijo, y esa única palabra fue una orden, no una invitación. Elena no respondió. Se levantó, recogió su sartén del almacén y lo siguió, dejando atrás el olor a alcohol rancio por el aroma a polvo y ganado, sin saber que estaba caminando hacia un destino que la ataría a esa tierra con cadenas más fuertes que el acero. La cocina del rancho era un caos de ollas sucias y restos de comida. Los vaqueros la miraban con una mezcla de desdén y curiosidad. Ella los ignoró. Colocó su sartén sobre el fuego, el único objeto familiar en ese universo ajeno. No había ingredientes lujosos, solo frijoles, manteca, harina y la carne seca que colgaba de las vigas. Con esos humildes elementos, obró una especie de milagro silencioso. Sus manos se movieron con una memoria ancestral, mezclando, friendo, sazonando. El olor que emanaba de su sartén comenzó a llenar la cocina, un aroma honesto y profundo que hablaba de hogar, de sustento, de algo más que simple comida. Los hombres, atraídos por el olor, se callaron. Comieron en un silencio reverencial que nunca antes se había visto en ese comedor ruidoso. Ricardo observaba desde el umbral, sin probar bocado, sus ojos fijos en ella. Vio más que una cocinera, vio una administradora,
una fuerza de orden en medio del desorden de su vida. Su rancho era próspero, pero su casa era un cascarón vacío desde que su esposa había muerto años atrás. Era un rey en un reino de polvo y ganado, pero un rey solitario. Esa noche, cuando la cocina quedó limpia y en silencio, la llamó a su despacho. La habitación olía a cuero y tabaco. Sobre la mesa, un libro de contabilidad abierto y una botella de tequila a medio vaciar. No le ofreció un trago, le ofreció un pacto. «Este rancho necesita una señora», dijo, su voz rasposa sin rastro de emoción. «Y yo necesito un heredero. Usted necesita un techo y un nombre, un matrimonio, un acuerdo». Elena lo miró, su rostro impasible. Dentro de ella, una tormenta se desataba. El eco de su pasado le gritaba que huyera, que no se atara a nada ni a nadie, pero su cuerpo, cansado de huir, anhelaba la quietud. La seguridad era un veneno dulce, y ella estaba sedienta. «Acepto», respondió, y su voz sonó extraña en sus propios oídos, como la de una extraña sellando su destino. El acuerdo no incluía amor, ni ternura, ni confianza. Era un simple intercambio de soledades, una transacción comercial con un rancho como dote y un futuro incierto como precio. Convertirse en la señora del rancho del Olmo no cambió las miradas de la gente del pueblo, solo cambió su contenido. La curiosidad se convirtió en envidia, el desdén en resentimiento. Era la extraña, la advenediza que había llegado con una sartén y se había quedado con el hombre más rico de la región. Susurraban a su paso, inventándole un pasado sórdido que, irónicamente, no era ni la mitad de oscuro que el verdadero. Para Elena, el rancho no era un hogar, era una fortaleza. Las paredes de adobe eran gruesas, los portones de madera maciza. La protegían del mundo exterior, pero también la encerraban con sus propios fantasmas. Pasaba los días en un silencio autoimpuesto, administrando la casa con la misma eficiencia implacable con la que había fregado los suelos de la cantina. Los vaqueros aprendieron a respetarla, no por ser la esposa del patrón, sino por la autoridad tranquila que emanaba de ella. Era justa, pero distante. Su relación con Ricardo era un delicado baile de silencios. Compartían las comidas en extremos opuestos de una larga mesa de mezquite, el espacio entre ellos, lleno de palabras no dichas. Por la noche, compartían una cama, pero sus cuerpos eran como dos continentes separados por un océano de secretos. A veces en la oscuridad, ella sentía la tentación de hablar, de confesar el peso que la aplastaba, pero el miedo era un nudo en su garganta. El miedo a que él viera la verdad y la arrojara de vuelta al polvo del que había salido. En una tarde de viento, mientras limpiaba una vieja cómoda en el dormitorio principal, encontró una pequeña caja de madera. Dentro, un mechón de cabello rubio y una fotografía desvaída de una mujer de sonrisa triste, la primera esposa de Ricardo, la mujer a la que él había amado. Elena cerró la caja con cuidado, una punzada de algo que no supo identificar oprimiéndole el pecho. No era envidia, era la constatación de su propia condición de usurpadora, de pieza de reemplazo en una vida que no le pertenecía. El brillo del sol en el pomo de latón de la cómoda la transportó a otro lugar, a otra habitación. Un recuerdo fugaz, como un relámpago en una noche oscura, el brillo de una navaja, un grito ahogado y el olor metálico de la sangre. Parpadeó, y la visión se desvaneció, dejándola con el corazón acelerado y un sudor frío en la nuca. La fortaleza que había construido tenía grietas, y el pasado se estaba filtrando por ellas. La sequía llegó sin previo aviso, como un ladrón en la noche. El cielo, antes de un azul intenso, se volvió de un blanco lechoso y polvoriento. Los pastos se tornaron amarillos y quebradizos, y el río que alimentaba el rancho se redujo a un hilo de lodo. El ganado enflaquecía, sus costillas marcándose bajo la piel. La tensión se apoderó del rancho, tan palpable como el calor abrasador. Los vaqueros estaban inquietos, y Ricardo pasaba los días a caballo, el rostro cada vez más sombrío, buscando pozos de agua que ya no existían. Fue en ese crisol de desesperación,
donde algo cambió entre él y Elena. Ella dejó de ser solo la administradora de la casa, para convertirse en la administradora de la supervivencia. Organizó el racionamiento del agua y los alimentos con una lógica férrea, asegurándose de que cada gota y cada grano se aprovecharan al máximo. Una noche, lo encontró desplomado en su despacho, la cabeza entre las manos. La botella de tequila estaba casi llena. La derrota era una presencia física en la habitación. Elena entró en silencio y le puso una taza de café caliente sobre la mesa. No dijo nada. Se sentó en la silla de enfrente y esperó. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el cansancio y el polvo. «Lo perderemos todo», dijo, su voz rota. «Todo por lo que mi padre y mi abuelo lucharon». Por primera vez, Elena vio al hombre detrás del patrón, la vulnerabilidad bajo la coraza de dureza. Y en un impulso que la sorprendió a ella misma, extendió la mano y cubrió la de él sobre la mesa. Su piel era áspera, callosa, pero cálida. «No lo perderá», dijo ella, y su voz, aunque suave, tenía un peso de convicción inquebrantable. «Mañana, al amanecer, llevaremos al ganado al cañón de las sombras. Recuerdo de mi llegada que allí, en el fondo, la tierra siempre está húmeda. Debe haber agua subterránea». Ricardo la miró, una chispa de asombro en sus ojos. Nadie había pensado en el cañón, un lugar considerado peligroso y de difícil acceso. Al día siguiente, lideraron juntos la expedición. Fue un trabajo agotador y peligroso, pero encontraron agua. Un pequeño manantial, suficiente para salvar al rebaño. Mientras observaban a los animales beber con avidez, Ricardo se volvió hacia ella. «¿Cómo lo sabías?», preguntó. Elena apartó la mirada hacia las lejanas montañas. «Cuando no tienes nada», respondió, «aprendes a observar. Aprendes a ver lo que otros ignoran». En ese momento compartieron algo más que un silencio. Compartieron una victoria. Pero la cercanía era un territorio peligroso para Elena. Su instinto, afilado por años de supervivencia, le decía que se replegara, que no permitiera que nadie se acercara demasiado. La dureza que había cultivado como un escudo volvió a erigirse, y el pequeño puente que se había construido entre ellos se desmoronó, dejándolos de nuevo en sus orillas solitarias. Los días volvieron a una rutina tensa, marcada por la fragilidad de la tregua con la naturaleza. La lluvia finalmente llegó, y con ella, un respiro para la tierra, pero no para el alma de Elena. La cercanía forzada con Ricardo durante la sequía había dejado una marca, una grieta en su armadura emocional que luchaba por cerrar. Se sentía expuesta, vulnerable. Y entonces un hombre llegó al pueblo. No era de la región. Su ropa era diferente. Sus botas no tenían el polvo rojo de aquella tierra. Se alojó en la única posada y empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre el rancho del Olmo, sobre Ricardo y sobre su esposa, la mujer que había llegado de la nada. Los rumores llegaron al rancho a través de los vaqueros, y cada palabra era como una gota de veneno en los oídos de Elena. Sabía, con una certeza helada, que el pasado había enviado un emisario. El hombre se llamaba Morales. Tenía ojos pequeños y rapaces y una sonrisa que no llegaba a ellos. Un día, se presentó en la puerta del rancho con el pretexto de querer comprar ganado. Ricardo lo recibió con su habitual cortesía distante, pero Elena, que lo observaba desde la ventana de la cocina, sintió un terror visceral. Reconoció algo en su porte, en su forma de mirar el mundo como si todo estuviera en venta. Mientras Ricardo le mostraba los corrales, Morales dejó caer un comentario casual. «Una tierra hermosa», dijo, su mirada recorriendo la extensión del rancho. «Un hombre necesita una buena esposa para mantener un lugar como este, una mujer leal, una mujer sin secretos». La palabra secretos quedó flotando en el aire, cargada de intención. Ricardo no reaccionó, pero Elena sintió el golpe como si fuera físico. Esa noche, el silencio en la mesa de la cena fue más pesado que nunca. Elena no podía comer. La comida se le hacía una bola en la garganta. La imagen de Morales se superponía con otra, un recuerdo más nítido esta vez, más brutal. Un callejón oscuro, el olor a licor barato y a miedo.
La cara de otro hombre, uno con una sonrisa similar a la de Morales, una sonrisa que prometía dolor, y sus propias manos, empuñando algo pesado, su sartén. La sartén no era solo para cocinar, había sido un arma, el sonido del metal golpeando contra un cráneo. Un sonido sordo, definitivo. Se levantó bruscamente de la mesa, el recuerdo tan vívido que la hizo jadear. Ricardo la miró, su rostro una máscara inescrutable. «¿Qué te ocurre?», preguntó, su voz plana. Elena no pudo responder. Corrió a su habitación, el corazón martilleándole en el pecho, y se encerró. El pasado ya no se filtraba por las grietas. Había derribado la puerta. El descubrimiento de su embarazo fue un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de su existencia artificial. No fue una alegría, sino un pánico frío que se instaló en su vientre junto a la nueva vida. Un heredero. La cláusula principal del contrato que había firmado con su vida se estaba cumpliendo, y de repente, todo se volvió insoportablemente real. Ya no se trataba solo de su supervivencia, de su seguridad precaria. Ahora había otra vida, una vida inocente que estaba atada a sus mentiras, a su pasado sangriento. El rancho, su fortaleza, comenzó a sentirse como una trampa. El hijo que crecía dentro de ella sería un del Olmo, heredero de esa tierra, de ese nombre. Pero también sería hijo de una mujer sin nombre real, una fugitiva, una asesina. La dualidad la estaba partiendo en dos. La noticia transformó también la dinámica con Ricardo. Su mirada sobre ella adquirió una nueva intensidad. Ya no era solo la administradora eficiente o la mujer misteriosa. Era la portadora de su legado. A veces, la observaba con una expresión que Elena no podía descifrar. Una mezcla de posesividad y algo más. Algo que podría haber sido ternura si no estuviera teñido de la misma cautela de siempre. La presencia de Morales en el pueblo se había vuelto una amenaza constante. No se había ido. Merodeaba, esperaba, como un buitre paciente. Elena lo veía a lo lejos cuando iba al pueblo por provisiones, su figura acechante recordándole que su paz era una ilusión. Sabía que él no buscaba dinero de Ricardo. Buscaba algo más. Buscaba destruirla, porque conocía su verdadera historia. Sabía de quién huía y por qué. Sabía que el hombre al que había golpeado con la sartén no era un extraño en un callejón, sino su propio marido, un hombre violento y cruel del que había intentado escapar innumerables veces. Y Morales era el hermano de ese hombre. Había venido a cobrar una deuda de sangre, a vengar a su familia. La ironía era cruel. Había huido de un matrimonio violento para caer en uno sin amor. Y ahora, el hijo que esperaba la anclaba a este nuevo mundo, justo cuando el viejo amenazaba con destruirlo todo. La tensión crecía en su interior hasta convertirse en un grito mudo. Su instinto le decía que tomara su sartén, su única y verdadera compañera, y huyera de nuevo, que desapareciera en el horizonte como había hecho antes. Pero la vida en su vientre la retenía. Por primera vez en su vida tenía algo que perder que no era solo su propia piel. El enfrentamiento era inevitable. Morales, cansado de esperar, jugó su carta. Abordó a Ricardo en el pueblo, en la plaza, a la vista de todos, para que la humillación fuera pública. No lo acusó directamente. Fue más sutil, más venenoso. Habló de la importancia del honor, de la sangre, de saber con quién se comparte el lecho y el nombre. Lanzó insinuaciones sobre mujeres que arrastran pasados oscuros, mujeres que huyen de deudas de sangre, dejando un rastro de violencia. «Hay que tener cuidado, don Ricardo», dijo, su sonrisa afilada. «A veces la víbora que uno acoge en su casa es la que acaba con todo su linaje». Las palabras, aunque veladas, golpearon a Ricardo con la fuerza de una revelación. Las piezas encajaron en su mente. La llegada de Elena sin nada, su silencio, su miedo, la aparición de este extraño, la duda que siempre había albergado en un rincón de su mente, se convirtió en una sospecha abrasadora. Esa noche, la tormenta que se había estado gestando durante meses finalmente estalló dentro de los muros del rancho. Ricardo no la esperó en la mesa. La confrontó en el umbral de su dormitorio,
No había ira en su rostro, sino algo mucho peor, una frialdad cortante, la frialdad del acero. El hombre práctico, el negociador, había desaparecido. En su lugar estaba el patrón, el juez. «Él sabe quién eres», dijo Ricardo. No era una pregunta, era una afirmación. El aire se cargó de electricidad. Elena se mantuvo erguida, su mano instintivamente sobre su vientre, el único escudo que le quedaba. Su silencio fue su respuesta. «¿De qué huyes, Elena?» La voz de Ricardo era un látigo. «No, esa ni siquiera es tu pregunta. La pregunta es, ¿quién eres?» Cada palabra era un golpe. La había llamado por su nombre, el nombre que ella misma se había dado, pero ahora sonaba falso, hueco. La fortaleza se había derrumbado. Estaba atrapada. Podía mentir, intentar tejer otra historia, pero vio en los ojos de Ricardo que no serviría de nada. La verdad era un animal salvaje que había estado conteniendo y que ahora arañaba por salir. El momento que había temido desde que puso un pie en esa tierra había llegado. Tenía que elegir entre la aniquilación de una mentira y la posible aniquilación de la verdad. El peso de su sartén, que ahora colgaba de un gancho en la cocina, pareció materializarse en su mano. El peso de su pasado, de su crimen, de su desesperada lucha por sobrevivir. Miró a Ricardo a los ojos, y por primera vez, no vio a su salvador ni a su carcelero, sino simplemente a un hombre que exigía la verdad que le correspondía. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero debajo de él, algo más comenzaba a surgir, un agotamiento profundo, el cansancio de una vida entera de huir de sí misma. La mentira era una carga demasiado pesada para seguir llevándola, especialmente ahora que no la llevaba sola. Tomó una bocanada de aire, que se sintió como si estuviera respirando polvo. «Mi nombre no es Elena», comenzó, su voz apenas un susurro, pero clara y firme en el silencio de la habitación. «Es Rosa, y el hombre que me busca, Morales, es el hermano de mi esposo». La palabra esposo salió de sus labios con un sabor a ceniza. Le contó todo, no la versión embellecida de una víctima, sino la cruda y fea realidad. Le habló de los años de golpes, de humillaciones, de un hombre cuyo amor era una jaula de dolor. Le contó de las fugas fallidas, de cómo siempre la encontraba y el castigo era peor cada vez. Le confesó que la última vez, cuando él la encontró y la arrastró de vuelta a su casa, ella supo que no saldría viva. «Él iba a matarme esa noche», dijo, su mirada perdida en el recuerdo. Lo vi en sus ojos. No había nada detrás de ellos, solo un vacío. Me arrinconó en la cocina. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Tuve que elegir. Era su vida o la mía, y por primera vez, elegí la mía. Le contó cómo había agarrado lo único que tenía a mano, lo único que siempre había sido suyo, su sartén de hierro, y lo había golpeado. No una, sino varias veces, con la fuerza de años de rabia y terror acumulados. No supo si lo había matado. No se quedó para averiguarlo. Solo cogió la sartén y corrió sin mirar atrás, hasta que sus pulmones ardieron y sus pies sangraron, hasta que se convirtió en Elena, una sombra sin pasado. Cuando terminó, el silencio que cayó sobre ellos fue absoluto, más profundo que cualquier otro que hubieran compartido. Había puesto su vida en las manos de Ricardo. Su confesión no era una súplica de perdón, sino un simple acto de entrega. Estaba desarmada, expuesta. Esperó el veredicto, el destierro, la condena. Ricardo permaneció inmóvil, su rostro una máscara de piedra. El futuro de ella, de su hijo, de todo lo que había construido sobre esa base de mentiras, pendía de la siguiente palabra que saliera de sus labios. Ricardo no se movió durante lo que pareció una eternidad. El único sonido era el crepitar lejano de la leña en la chimenea del salón. Elena, o Rosa, se preparó para el golpe final. Esperaba que la echara, que la entregara a Morales, que la repudiara a ella y al hijo que llevaba. Sería justo. Sería lo que merecía, según las leyes de los hombres y de un Dios en el que ya no creía. Pero cuando Ricardo finalmente habló, su voz no contenía la frialdad del juez,
sino el cansancio de un hombre que también conocía el peso de la supervivencia. Esta tierra, dijo lentamente, sus ojos no en ella, sino mirando a través de la ventana hacia la oscuridad del rancho, no perdona la debilidad, te devora, te convierte en polvo. Mi padre me enseñó eso, y su padre a él. Se volvió para mirarla, y por primera vez Elena vio más allá de la máscara del patrón. Vio las cicatrices que él llevaba, las batallas silenciosas que había librado para mantener ese reino de polvo. No me importa el nombre que uses, continuó, su voz rasposa por la emoción contenida. No me importa de dónde vengas, lo que me importa es lo que hiciste para seguir viva. Hiciste lo que tenías que hacer. Sobreviviste, igual que esta tierra, igual que yo. Se acercó a ella, y en un gesto que rompió todas las barreras que habían existido entre ellos, le tomó la mano. No la mano que había firmado el contrato, sino la mano que había empuñado la sartén. Morales no volverá a molestarte. Este es tu hogar ahora. Y este, dijo posando suavemente su otra mano sobre el vientre de ella, es nuestro hijo, un del Olmo, un sobreviviente. En ese momento el pacto se rompió, y en su lugar nació algo frágil, pero real. No fue un amor de novela, sino un entendimiento profundo, un respeto forjado en la brutal honestidad de sus pasados. A la mañana siguiente, Ricardo se enfrentó a Morales. Nadie supo nunca qué palabras se dijeron, pero Morales abandonó el pueblo ese mismo día, y nunca más se le volvió a ver. La vida en el rancho continuó. Años después, una mujer de cabello entrecano y rostro sereno cocinaba en una amplia y cálida cocina. El sonido de las risas de los niños llegaba desde el patio. La mujer movía con destreza una vieja y pesada sartén de hierro negro, la misma que había llegado con ella. Ya no era un escudo ni un ancla a un pasado doloroso. Ahora era simplemente una sartén, un utensilio para alimentar a su familia. Su superficie curada no solo por el aceite y el fuego, sino por el tiempo, la aceptación y la paz. Había llegado con una sartén, buscando un final, y se había ido con todo. Un rancho que ahora era un hogar, un esposo que era un compañero, y una familia que era su ancla a un futuro esperanzador.